Hilda, bienvenida, muy buenas noches. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hilda, muy buenas noches, bienvenida. ¿Ya estás lista para la cena de Año Nuevo? Hola, sí, pues ahí vamos a hacer carnita asada, entonces pues bueno. Claro, ya hay que tener el carbón a la mano, ¿no? Sí. Sí, unos 20 kilos de carbón. No, Porque bueno, fuera, nada más somos nosotros. sí, sí, generalmente es como un poquito menos formal, ¿no? Que la Navidad, menos formal. Sí. Paola, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, vamos a seguir entonces en torno a este sermón, titulado Excesos de la Razón, donde habíamos dicho la vez anterior que lo importante es que reconozcamos que los dones del intelecto que Dios nos ha concedido tienen un propósito. Y su propósito fundamental es que estos dones contribuyan al crecimiento personal en la caridad. O sea, nosotros debemos también encauzar el pensamiento al amor, ¿no? Pensar no puede ser algo opuesto al amar. Al contrario, el pensar tiene que estar siempre, ¿no? Dirigido y orientado por la caridad. Por ello, Newman también va a mencionar que el grado en el que solemos depender de argumentos en materia religiosa varía según los individuos. O sea, esto significa que el grado, digamos, de impacto que puede tener una argumentación en materia religiosa no es fácil de precisar con exactitud, ¿no? En todo caso, sabemos que esto se debe a que en el caso mismo de la religión, no se trata de ofrecer pruebas racionales, sino de poder transmitir testimonios, ¿no? Y eso es algo que habíamos comentado la vez anterior. O sea, si nosotros realmente nos tomamos en serio la fe, ¿no? El propósito que tenemos no consiste en elaborar argumentos elaborados, no es una cuestión meramente racional, sino una cuestión más bien vivencial. Y esto es algo también muy importante de entender, porque a veces pensamos que es el nivel argumentativo el que debemos desarrollar de la mejor manera. O sea, pensamos que cuando se aborda o se menciona la cuestión de Dios, pues tenemos que dar argumentos que resulten convincentes, ¿no? Pruebas racionales. Y esto puede tener algún impacto positivo en otras personas. Pero no podemos decir que es este esfuerzo argumentativo el que resulta fundamental en el ámbito mismo de la fe. O sea, en pocas palabras, en la experiencia creyente. Esto es muy importante porque, como nos recuerda Newman, el problema que parecía en tiempos en los que él vivió, en los tiempos en los que él vivió, que parecía estarse generando, era el hecho de considerar que la apologética, o la llamada defensa de la fe, tenía que basarse en la elaboración argumentativa de pruebas racionales. En pocas palabras, el problema que ve Newman es que la fe se estaba convirtiendo en algo argumental y no en algo precisamente vivencial, que es, ¿no? Este deterioro, el que de alguna manera tampoco hemos logrado sobrepasar nosotros.
¿no? Muchos de nosotros quizá nos hemos quedado todavía en el nivel argumentativo de la fe, pero en definitiva parece que nos falta la experiencia. Por eso, una de las cosas que pregunta Newman es cuántas personas podemos suponer que, por ejemplo, a lo largo de un siglo han llegado a la fe o se han mantenido en ella, ante todo, por pruebas racionales, ¿no? Por garantías argumentativas. ¿Cuántos realmente? O sea, ¿cuántos podemos decir que han tenido, ¿no? Un acceso a la fe o incluso un fortalecimiento en su fe a partir precisamente de las pruebas racionales? Y en definitiva, pareciera que estas personas son muy pocas. O sea, no está ahí la fortaleza o la fuerza de la fe. No es ello, pues, ¿no? Lo que verdaderamente se tiene que destacar. Y por ello también debemos recordar que el cristianismo, en principio, no es algo teórico, sino algo práctico. El cristianismo se caracteriza precisamente por comprometer de manera integral toda nuestra existencia. Es algo vivencial. Claro que nosotros también como cristianos tenemos una enorme y muy rica tradición teóricamente elaborada. También hay que reconocerlo. O sea, la experiencia de la fe también tiene que traducirse en planteamientos racionales. O sea, por decirlo de alguna manera, la experiencia viva de la fe también tiene que verse desplegada, ¿no? En términos filosóficos, en términos incluso también teológicos. Pero nosotros no dependemos de una doctrina, dependemos fundamentalmente de una experiencia. Y eso es quizá lo que a nosotros se nos ha olvidado en mayor o menor medida. O sea, que la fe es una experiencia, no una teoría. ¿Tiene elementos teóricos? Sí. Pero estos elementos teóricos son complementos a la experiencia originaria. Por eso, por ejemplo, un San Pedro, ¿no? Un gran apóstol del Señor, no deja ninguna doctrina, no deja ningún sistema, no hay un tratado, no hay un conjunto de pruebas racionalmente elaboradas. Lo que hay, eso sí, es un conjunto fundamental, ¿no? De experiencia transmitida. Y ahí es justamente donde radica la fuerza, la fortaleza de la fe, ¿no? Newman lo dice muy bien al mencionar que los ejercicios de la razón son, cuando mucho, instrumentos auxiliares para los que buscan sinceramente el conocimiento religioso. Son apoyos. O sea, los ejercicios que se pueden hacer racionalmente en materia religiosa son instrumentos auxiliares que pueden servir bastante para los que buscan con sinceridad el conocimiento religioso, pero no son la base. Y ese es un problema, por ejemplo, que hoy tenemos en las catequesis. Cuando yo fui niño, acudí a las catequesis, ¿no? Para realizar mi primera comunión, yo recuerdo muy bien que lo que se me enseñó es memorizar, ¿no? Memorizar un librito del catecismo, donde venían una serie de preguntas y sus respectivas respuestas. Este librito yo me lo tenía que aprender en un año. Pero, ¿no? Como yo era un poco precoz en el ámbito del aprendizaje, me lo aprendí en 6 meses. Entonces me hicieron mi examen y lo aprobé, ¿no? Y lo que sigue. Pero no tuve ningún tipo de acercamiento a la fe como experiencia. Para mí puede decirse que la fe se reducía a un cuestionario elaborado. Una serie de preguntas que implicaban una serie de respuestas, que claro, intelectualmente podían
enunciarse, pero que no tenían ningún tipo de peso vivencial. Entonces, las pruebas racionales, ¿no? Los ejercicios de la razón son útiles, dice Newman, en su sitio adecuado, pero no son necesarios. Y eso también hay que reconocerlo. Pensemos, o mejor dicho, recordemos a un San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? Es el gran evangelizador y el gran renovador del cristianismo en el siglo XIII. ¿No? Es, digamos, una luz, ¿no? Que ilumina con intensidad no solo a la iglesia, sino al mundo entero. Y recuerden que en los tiempos de San Francisco también estaban ya presentes los dominicos, o sea, los hijos de Santo Domingo de Guzmán. Y San Francisco no quería que sus acompañantes se dedicaran al ámbito académico, a los ejercicios de la razón. En un principio, San Francisco de Asís consideró que lo único verdaderamente importante es lo que hoy llamaríamos la dimensión pastoral. Atender a los enfermos, ¿no? A los pobres, a los necesitados, predicar el evangelio, confesar, etcétera, etcétera. Nada más. O sea, era una dimensión pastoral. Y San Francisco de Asís tenía razones para mantener esta postura. La principal es que los dominicos tempranamente fueron reconocidos como grandes oradores. Por eso hasta la fecha se les conoce como la orden de predicadores, ¿no? Es decir, destacaban por tener facultades intelectualmente notables y facilidad de palabra. Esto les permitió, ¿no?, asumir el papel de predicadores oficiales en las iglesias más importantes de diversas ciudades. Pero ello también los acercó peligrosamente al ámbito cortesano de los reinos. Y muchos de ellos incurrieron en soberbia. En lugar de ser servidores de la palabra, se presentaban como príncipes eclesiásticos. Justamente porque eran, digamos, intelectualmente formados. Esto a San Francisco le daba pavor. O sea, que el discípulo de Cristo dejara la pobreza, ¿no?, a favor de la riqueza mundana, que no necesariamente tenía que ser material, pero sí reflejada, por ejemplo, en términos de honores, aplausos y lo que hoy diríamos fama. Por eso San Francisco consideraba, al menos al principio, que los ejercicios de la razón eran inútiles, que todo dependía del ejercicio pastoral, ¿no?, con atención prioritaria a los pobres y los enfermos. Pero conforme pasaron los años, el propio San Francisco se dio cuenta de que incluso una pastoral sólidamente establecida requiere, ¿no?, del auxilio de planteamientos teóricamente elaborados. O sea, por decirlo de esta manera, no solo basta el ejercicio dado a partir del corazón, entiéndase caridad, sino que también es importante que la razón misma se ejercite. Quien se lo demostró fue su discípulo San Buenaventura, ¿no?, que es padre de la iglesia y es franciscano. San Buenaventura le insistía una y otra vez a San Francisco que era importante también acudir a la universidad y tener formación. San Francisco al principio no quería, pero después fue dócil, digamos, a la inspiración del Espíritu, y accedió a que Buenaventura acudiera a la universidad, tuviera formación e incluso desarrollara una labor intelectualmente importante. Y aquí es donde vemos cómo deben ir de la mano. O sea, no podemos nosotros quedarnos únicamente con un perfil pastoral, porque también necesitamos el fortalecimiento de la razón. Y al revés, no podemos quedarnos únicamente con lo intelectual si al mismo tiempo no tenemos la base sólida de la vivencia.
¿no? Llamémosle así, lo experiencial. Entonces, esto es muy importante porque tendemos a descuidar uno u otro aspecto. Por ejemplo, hay quienes son muy buenos, ¿no?, en la pastoral, pero muy pobres en lo intelectual. Y al revés, hay quienes tienen una buena formación intelectual, pero les falta la práctica misma de la fe. O sea, no podemos ser ni creyentes de biblioteca, ni creyentes carentes de formación. Ambos tienen que complementarse. Por ello, dice Newman, que más que atender a los planteamientos a veces dados, recuérdense que en los tiempos de Newman, el racionalismo ha tomado mucha fuerza. Y lo que sostenía el racionalismo, y en gran medida lo sigue sosteniendo hasta la fecha, es que lo único importante y válido son aquellos avances que se logran adquirir a partir de los propios ejercicios de la razón. Es decir, sin atender a la realidad. La fe, pues, en el caso que es lo que ocupa a Newman, tendía a volverse una fe intelectualizada y carente, por tanto, de la base de la vivencia, ¿no? Estaba faltando, si lo quieren ver así, la experiencia. Por eso Newman también está mencionando cómo se han llegado en el plano del uso de la razón a ciertos excesos, ¿no? Recuerden que la vez pasada, por eso también mencionamos la famosa teología de rodillas de Hans Urs von Balthasar, ¿no?, que ya también estaba preanunciando, en este caso, Newman. ¿No? O sea, en pocas palabras, para Newman es muy importante que la fe nunca esté desconectada de la realidad. Eso es muy importante, que la fe nunca esté desconectada de la realidad. Es decir, no podemos permitir que la fe se reduzca a un mero planteamiento racional, abstracto. No, la fe es concreta y la fe por eso siempre debe partir de la realidad dada. Por decirlo de una manera muy reducida, del mundo tal y como son. De las cosas tal y como son. De ahí es donde nosotros debemos partir. Por eso Newman hablará de la importancia que tiene la doctrina al momento de aplicarla a las circunstancias concretas de nuestro tiempo. O sea que aquí Newman, de pasada, toca un punto importante. La fe no es algo ahistórico, sino algo netamente histórico. La fe no se vive fuera de los tiempos que corren, sino comprometida fielmente con las circunstancias presentes. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué hay quienes sí hablan de una fe ahistórica? De una fe que es como alérgica a la realidad misma. Y Newman lo que dice es, no tenemos que sacar a la fe de la realidad. Al contrario, tenemos que esforzarnos porque la fe no se aleje de la realidad. O sea, tenemos que tener cuidado de que la fe no se reduzca a un planteamiento meramente teórico. Pensemos algo muy sencillo. Podemos decir, siguiendo al apóstol San Juan, Dios es amor. Ok, perfecto. Pero la pregunta importante es, ¿Dios es amor? Bien, ¿y cómo Dios es amor en nuestras circunstancias actuales? Y ahí es donde nosotros debemos buscar
ejemplos, tactos con la realidad. ¿Qué significa? O sea, a ver, yo les quiero dejar como una pregunta, que claro, me gustaría escuchar algunas respuestas, ¿no? Como esta. ¿Qué significa decir Dios es amor en estos tiempos actuales? A ver, los escucho. ¿Cómo podríamos manifestar que Dios es amor en estos tiempos? ¿Se les ocurre algo? Perdón, Edgardo, esos 1600, ¿a qué corresponde? Cuando recibiste catequesis. Ah, exacto. No, de hecho es cuando hice la primera comunión, la otra es de los 1500. Una sonrisa, Marcos, una persona triste puede ser la presencia de Dios en este mundo. Ok, por ejemplo, un mundo que tiende a la tristeza pues, tendría que ser tocado por algo que lo renueve. Por ejemplo, el buen humor, la sonrisa. Paola. Iba más o menos por ahí, pero a lo mejor la presencia, ¿no? O el acompañamiento, porque yo siento que ahora las redes sociales nos han distanciado muchísimo y la gente prefiere incluso a veces mandar un mensaje que realmente estar ahí, y la gente necesitamos de verdad que las personas estén ahí. Entonces creo que el tiempo que no tenemos, creo que sería una forma. Claro, si lo ven, las formas son muchísimas. Por ejemplo, la necesidad de no dejarnos llevar también por la virtualidad. No es lo mismo mandar un mensaje que dar un abrazo, ¿no? Al final somos seres de contacto. Claro, hay casos en los que a lo mejor es más complicado, sobre todo nosotros que vivimos pues en lugares distintos. Pero de manera muy puntual, hay situaciones en las que nosotros tenemos que vivenciar la fe. Ese es el objetivo, o sea, tenemos que vivenciar la fe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hasta antes del mundo moderno, una manera de mostrar la existencia de Dios era retirándose del mundo para irse a un monasterio, por ejemplo, a una vida de retiro. Si lo vemos en los primeros siglos del cristianismo, por eso no es casual que se desarrolle con tanta fuerza el monacato, ¿no? Dios existe y tan existe que una persona renuncia al mundo para retirarse en soledad. Hoy en día, eso ya no funciona. Hoy, digamos que la línea no consiste en aislarse, sino en hacerse presente en el mundo. Hoy para nosotros, ¿no? Los discípulos del Señor, el monasterio es el mundo entero. Esa es la tendencia. Por eso también vemos, aunque malinterpretamos, digamos, la reducción de las vocaciones religiosas. Muchas veces, sí o no, pensamos que la reducción de las vocaciones religiosas, es decir, que los seminarios están muy disminuidos, que los monasterios están casi desiertos, pensamos que es porque falta vigor a la fe. No es precisamente eso. Es que eso ahorita no es el ejercicio fundamental de la fe. Ahorita el ejercicio no está al interior de un monasterio, sino fuera del monasterio. Y por eso también es el tiempo de los laicos. Ahora, somos los laicos los que tenemos un acceso totalmente privilegiado a cualquier parte de este mundo. Esto es parte, ¿no? También de los cambios que se han estado generando. Por eso, como dice Newman, al descubrir, por ejemplo, los defectos de una época, pensemos en los defectos que puede tener el mundo actual. Ante todo, hay que desautorizar toda intención de quejarse de la misma. Y esto en Newman me parece muy fundamental. No podemos quejarnos del mundo en que vivimos. Más bien, tenemos que descubrir cuál es
los desafíos que se nos presentan y, por ende, asumirlos. No sé si me explico. Personas que dicen, es que este mundo está mal, ya no es lo mismo. Es que no se trata de eso. O sea, se trata de entender que cada época, ¿no?, implica desafíos diferentes para la evangelización e incluso desafíos distintos para la propia experiencia de la fe. Las murmuraciones, dice Newman, contra el estado de cosas en que nos encontramos y las preferencias por una situación anterior no son solamente incorrectas, sino que carecen absolutamente de sentido. Pocas palabras, no podemos nosotros quedarnos en una postura meramente negativa de rechazo, porque si yo rechazo el mundo tal y como se encuentra en estos momentos, estoy rechazando al mismo tiempo el ejercicio propio de la fe. O sea, estoy declarando que la fe es estéril e impotente. Por eso, el verdadero cristiano mira al mundo de frente y lo afronta. No se espanta. Por ejemplo, no se trata de decir que el uso de las tecnologías es una cosa diabólica. Mentira. Puede darse ese perfil, pero no necesariamente. Así como, a lo mejor, el uso intensivo de las nuevas tecnologías ha traído problemas serios, uno de ellos es el aislamiento, ¿no?, la incapacidad de socialización, etcétera, etcétera, etcétera. También es cierto que abre otras puertas que de hecho pueden y deben ser empleadas en beneficio de la propia fe. O sea, para nosotros, el mundo, sea el que sea, no es un impedimento para dar testimonio de la fe. Siempre hay maneras de mostrar que Dios es amor, aun cuando nos encontráramos en situaciones verdaderamente críticas, ¿no?, en situaciones verdaderamente difíciles. Incluso, como dice Newman, nosotros mismos como creyentes formamos parte del sistema que hay ahora en nuestro mundo. Nosotros también estamos involucrados. No es que el mundo esté mal, es que el mundo también puede estar mejor. Y ahí es donde debemos intervenir. Por eso es muy peligroso cuando un creyente denigra el mundo y trata de establecer una barrera. Es muy peligroso que nosotros no veamos de frente al mundo, o sea, a las cosas tal y como son. Pues tenemos que avanzar. Piensen en el propio Jesús. ¿Cómo era la sociedad en aquel tiempo? ¿Cómo era la gente con la que él convivió? Gente también movida muchas veces por la obtención de beneficios, ¿no? Esto es muy evidente cuando, después de la multiplicación de los panes, una enorme muchedumbre va tras él. ¿Qué les atrajo de Jesús? Pues que satisfacía su hambre, que les llenaba el estómago, que les daba una especie de seguridad, además, sin necesidad de trabajar. Cuando Jesús dice, ¿no?, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, ya no les gustó. Y se fueron todos, además. Todos, acuérdense, los únicos que se quedaron y ahí medio indecisos fueron los apóstoles. No, a tal grado que el Señor voltea y les dice, ¿qué? ¿Ustedes también me van a dejar? Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde hemos de ir? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, Pedro da la cara. Pero no era algo sencillo también de reconocer y mucho menos de aceptar. Entonces, lo primero
que debemos reconocer es, ¿no?, que el mundo que nos ha tocado es el mundo al cual pertenecemos. No debemos renegar jamás, porque renegar del mundo es renegar de la misión que me corresponde de evangelización. ¿Se entiende? Y a veces tendemos a renegar del mundo actual, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, tan lleno de nuevas enfermedades o de nuevos virus. No, nosotros no estamos llamados a renegar del mundo. Estamos llamados a vivir la fe en el mundo que nos ha tocado. Esto es lo primario. Por eso también nosotros necesitamos espíritu de reconocimiento y aceptación. Por decirlo aquí ya en términos más pastorales, estamos llamados a amarlo todo, tal y como está. Esa es nuestra exigencia. Y por cierto, esa es nuestra limitación. A veces pensamos que si las cosas fueran diferentes, ¿no?, mi testimonio sería distinto. No es verdad. O sea, a mí no se me pide dar un testimonio ajeno a mi propia situación de vida. No, se me pide que yo dé testimonio desde mi situación real en este mundo. Esto es, digamos, como muy importante. Y Newman da una luz, ¿no? A ver, Paola. Perdón, es que no escriba, es que no sé cómo mandar mensajitos. A lo mejor, bueno, en mi caso, por ejemplo, me pasa un poco, quizá también con las experiencias de los nuevos santos, porque, por ejemplo, yo no, o sea, sé que son santos, pero no hago clic tanto como los que son de la Edad Media o los más antiguos, porque siento que son mejores que lo que es ahora y que las cosas que son ahora, es que me es difícil entender cómo es que se hicieron santos como en esta actualidad, si las cosas como que son, no sé, a lo mejor un poco más despegadas. No sé explicarlo, pero no sé si podría ser algo así, el trabajo que me cuesta, al menos a mí, ¿no? En mi experiencia, Sí, pienso que son mejores los tiempos pasados y que uno debe de esforzarse por ser un santo de tiempos pasados. No sé si me explico un poco. sí, te entiendo. Lo que pasa es que aquí hay como dos tendencias muy marcadas. La primera, una agiografía, o sea, una exposición de los santos, a mi entender, un tanto exagerada. Ujú. A mí me pasa justo lo contrario. Me cuesta mucho trabajo sentirme cercano de un gran santo anterior. O sea, los siento como tan engrandecidos por las biografías, ¿no?, que se escribieron, que de repente siento que no tenemos nada en común. O sea, que es incluso, entiéndase bien lo que voy a decir, una especie de pieza de museo extraordinaria, pero que uno va, al cual uno va de visita, ¿no? ¡Uy, qué bonito, qué interesante, grandioso! Y me voy, ¿no? En cambio, los santos actuales me parecen santos mucho más reales. ¿Por qué? Porque no están decorados con esos atributos, muchas veces, me parece a mí, exagerados. O sea, por ejemplo, ¿no?, podríamos hablar de un San Antonio de Padua, que es un santazo, un gran predicador, un taumaturgo, que hace muchísimos milagros, y uno dice, wow, sí, pero no creo que a eso se reduzca la santidad de un San Antonio, de Padua. O sea, ¿dónde queda, no? ¿No? ¿Dónde queda, por ejemplo, su lado, digamos, ordinario, cotidiano, ¿no?, humano, incluso podríamos decirlo, ¿no? Entonces, el punto está en que nosotros debemos reconocer que cuando nos proponemos ser santos, es porque nos proponemos ser santos de estos tiempos. O sea, tenemos que hacer una especie de compromiso con la santidad en este mundo concreto
al cual pertenecemos. A mí me encanta, por ejemplo, ¿no? Que un Joseph Ratzinger, para mí creo ya un gran santo, incluso un gran padre de la iglesia, de los nuevos padres de la iglesia, no se hable de grandes milagros, que incluso lo veamos como una persona de lo más común y corriente, que obra en lo secreto, escribe, ¿no? Que es papa, que no es como una celebridad hollywoodense, sino una persona común que incluso, ¿no? Puede presentar ciertas debilidades, pero que de fondo lo esencial no se pierde. Como menciona también aquí, por ejemplo, Isaías, ¿no? Eso le pasa a él y se siente muy cercano de San Juan de Kronstadt. Es un santo reciente, un santo ruso además, ¿no? O sea, el hecho de, a partir de que nosotros entendemos la santidad. Hermana Rocío, bienvenida, buenas noches. O como dice Hola. también, hola, como dice también Edgardo, ¿no? Si no hay mundo, ¿dónde vamos a evangelizar? Él ha venido por los enfermos, no por los sanos. Y esa es la misión. Escuchen lo que dice Newman. Dependiendo, por tanto, de los tiempos, o sea, de nuestra actualidad como condición de existencia, si nosotros anhelamos otros tiempos, de hecho, lo que estamos haciendo es desear no haber nacido nunca. Y es cierto, o sea, cuando una persona dice, es que este mundo es una basura, es que este mundo está horrible, lo que verdaderamente está diciendo es, ojalá no hubiera nacido. Hemos sido capturados por un espíritu de amargura y de renuncia. ¿Se entiende? En pocas palabras, el mundo en el que nos ha tocado vivir no debe espantarnos. Más bien debe interesarnos profundamente. Debe literalmente, ¿no? Generarnos inquietud para tratar de descubrir cómo la fe se manifiesta, crece y se planifica en estas circunstancias concretas. Porque a veces nuestro rechazo del mundo es rechazo de nuestra propia existencia. Acuérdense ya lo que yo les he comentado, la fe siempre es algo concreto, siempre. Cuando el Señor dice, no tengan miedo, yo los envío como ovejas entre lobos, lo que está diciendo es, no tengan miedo, yo los voy a enviar, ¿no? A un mundo difícil, que atemoriza, pero ahí es donde ustedes tienen que avanzar. Ahí es ciertamente donde cada uno de nosotros debe abrir camino. Y eso es lo que muchas veces no nos gusta. Claro, debemos confiar, debemos avanzar. No tenemos por qué atemorizarnos, porque lo que el Señor quiere es que la luz, o sea, su luz, llegue a toda tiniebla en este mundo. Y nosotros negamos este mundo. Dime, Hilda. Es que no sé, yo siento que a veces, bueno, es complicado porque como que todo punta a que vamos para peor, para peor, para peor. Digo, yo llegué a un punto en que decía, híjole, ojalá que mis hijos no tengan hijos. O sea, pero luego ya reflexioné y, o sea, y dije, pues no, digo, o sea, es una aventura de ir, pues dejándonos sorprender por Dios, o sea, y confiar, soltarte. Pero sí, o sea, sí llegué a ese punto de que dije, ay, no, que ya no tengo, o sea, que no vayan a tener hijos, o sea, pobrecitos, pero pues no, o sea, el plan de Dios siempre es perfecto, pues, Sí, o sea, el plan de pero es Dios. fácil caer, o sea, en No, eso. claro, claro que es muy fácil caer. ¿Por qué? Porque en eso consiste la tentación. La tentación consiste
en que nosotros reneguemos de este mundo para que al mismo tiempo reneguemos de la misión que nos corresponde. O sea, si nosotros renegamos de este mundo tal y como está, renegamos de la evangelización que nos corresponde. Es tanto como decir, no me interesa, no es algo en lo que yo estoy ciertamente comprometido. Por eso es que ahora entienden por qué he insistido varias veces en que lo central de nuestra experiencia de fe no es la denuncia, es el anuncio. Si yo me quedo en la denuncia, corro el riesgo, ¿no?, de perder de vista mi propio ejercicio de experiencia creyente. No, tiene que darse un avance. Tenemos que dar pasos. Ahora, si somos sinceros y rebasamos, claro, ¿no? Preferimos quedarnos sumidos en las tinieblas sin llevar la luz que se nos ha además confiado, ¿no? Que se nos ha confiado. Por eso, ¿no?, nosotros debemos de estar como muy al pendiente y no renegar del mundo que nos tocó. Aparte les digo, si uno repasa un poquito la historia, algo queda claro. Después del pecado original, este mundo nunca ha sido un paraíso, ¿eh? Cada época ha tenido sus catástrofes, sus desastres, sus epidemias, ¿no? Piensen, por ejemplo, los tiempos anteriores de la peste negra. Las hambrunas, las matanzas, las inseguridades, las inundaciones, las guerras. Es una especie de constante. Y a pesar de ello, ¿no?, el Señor se ha mantenido fiel entre nosotros. Y ha habido quienes se han atrevido a tomarle la palabra y seguir adelante. O sea, lo que quiero que entiendan es que el mundo actual en el que vivimos nosotros no es ni mejor ni peor que tiempos anteriores. Tiene sus propias características, tiene sus luces, tiene también ciertamente sus sombras. Pero eso no significa que estamos llamados a repudiarlo. Porque además, repudiar el mundo es repudiar a Dios mismo. Tanto como decir, te has equivocado, estás fallando, no te creo, no confío, no cuentes conmigo. Y añade Newman, por otra parte, incluso cometemos una ingratitud hacia la sociedad en que vivimos cuando decimos pestes contra ella. Porque claro, esto es muy común, ¿no? Además de nuestra relacionalidad que nos caracteriza y que ayer, de hecho, tratamos, ¿no? Espero que lo recuerden si vieron la clase de ayer, ¿no? De esa vinculación que nos caracteriza de manera esencial. ¿Mm? No puede ser que solamente veamos lo malo. Porque es cierto, puede ser que esta sociedad, de punto, ¿no?, nos haya dado experiencias negativas, pero también es cierto que hemos recibido experiencias positivas. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la ingratitud, entonces distorsionamos todo lo demás. Que, para mí, ese fue el gran error de un Lutero. Fíjense, Lutero obra de la siguiente manera. Lutero ve la iglesia como un gran racimo de uvas. Y al acercarse y ver con más atención, encuentra una uva podrida. Una. Y lo que hace Lutero es mandar al carajo todo el racimo. Todo está podrido. Lutero no solo fue injusto, fue un ingrato. Eso es lo peor. Y ya sabemos las consecuencias que eso trajo consigo. No solo apartarse de la iglesia, sino incluso querer construir su propia iglesia. La iglesia protestante. La iglesia evangélica. Si algo tiene de grave el proceder de Lutero, es justamente la ingratitud. Y además, hay que reconocer que esta necesidad
de reforma en la iglesia no fue algo que destacara Lutero. Es algo que por lo menos ya tenía 200 años antes de haber aparecido en la gran Santa Catalina de Siena. Si ustedes leen, ¿no? Los diálogos de Santa Catalina, verán cómo ella, ¿no?, menciona al inicio, ¿no?, esta necesidad de reformar la iglesia, de renovar la iglesia, y por eso pidió. Su vida estaba dirigida a esta renovación. ¿Esto qué significa? Que una persona agradecida reconoce los aspectos positivos que ha recibido y también expone los aspectos negativos que deben ser corregidos. No los oculta. O sea, una persona realista no es una persona ingenua. Es una persona atinada. En pocas palabras, una persona realista sabe que está bien y que está mal. Puede ser que yo diga, por ejemplo, que la iglesia está mal o que algunos sacerdotes están muy mal. Y es cierto, pero también es cierto que de esa iglesia a la que a lo mejor criticamos, ¿no?, de esa iglesia también hemos recibido muchos beneficios. Lo que pasa es que no nos acordamos. Y esto es parte de nuestra miopía humana. Para nosotros, el mal pesa demasiado. No, les voy a poner nada más un ejemplo para que quede bien claro lo que estoy diciendo. Si tenemos una fiesta mundanamente importante y nos vestimos, o como a mí me gusta decir, nos disfrazamos para la ocasión, y a lo mejor Hilda se compra un vestido precioso de estas marcas destacadas de los tiempos actuales. Y Hilda está hermosa, despampanante, ¿no? Y para una cena. Pero resulta que a Hilda le da hambre y decide, como decimos en México, irse a comer un taquito para aguantar. Y resulta que en la cacerola encuentra mole porque habían comido enchiladas de mole. Y decide acercar una tortillita y al dar del bocado se le escurre una gotita de mole aquí, en el vestido, a la altura del pecho. ¿Cómo reaccionaría Hilda? ¿Qué harías, Hilda? ¿Nada? ¿Nada? O sea, ¿seguirías así como si nada? Me lleva el chanfle. Exacto, al menos tenemos la impresión de que todo se echó a perder. ¿Sí o no? Todo. Hay personas a las que sienten que se les acabó el mundo. Me veo horrible, ¿cómo voy a ir con esta manchita? O sea, esa es nuestra tendencia desordenada. O sea, en pocas palabras, ¿no? Tendemos a solemnizar el mal y a olvidar el bien. Entonces, para muchas personas, ya el bien de tener un vestido no cuenta. Todo queda resumido, absorbido por esa mancha. A tal grado de que a lo mejor una mujer, quizá que no sea Hilda, puede reaccionar con furia, ¿no? Empezar a aventar todo, enojarse, ahora que otro vestido, ya no voy a la fiesta, todo me sale mal, y entonces todo el mundo es una mierda, es una basura, no sirve, ¿no? Eso es Lutero. Incluso me gustaría llamarle el síndrome Lutero. Vemos una imperfección y todo está mal. Mentira, no todo está mal. Por eso hay un antídoto que nosotros podemos utilizar contra este síndrome Lutero. Y es el antídoto del reconocimiento integral. Es decir, si tú descubres que algo en una persona está mal, al mismo tiempo y de inmediato, habla también
de lo que en esa misma persona está bien. O como yo le digo a mis alumnos, si dices un defecto de una persona, dime al menos 2 virtudes. Puede ser que yo diga que la hermana Rocío es muy dormilona. Se me ocurre, es un ejemplo, sé que ella no. Pasa noches en vela, en oración y contemplación. Duerme media hora cuando mucho, y eso cada mes. Yo lo sé, pero es, pero es un ejemplo. Puede ser que yo diga, es que la hermana Rocío es muy dormilona. Ah, pero al mismo tiempo debo reconocer que la hermana Rocío es muy responsable y es muy buena cocinera, por ejemplo. ¿Entiende? Entonces, Sí. esa especie de fuerza amarga que nos quiere dominar se disipa. De hecho, yo te lo digo claramente, puedes criticar a la iglesia, pero no sin reconocer sus beneficios. Puedes criticar a la iglesia, puedes criticar a quien quieras, pero no seas ingrato. Eso es lo que te quiero decir. No seas ingrato. Porque la ingratitud es un veneno que todo lo destruye. Te enojaste con una persona y no la quieres volver a ver en tu vida. Perfecto. Aún así, no te olvides de esos elementos positivos e incluso beneficios que recibiste. No seas ingrato. Sé crítico. Y eso es lo que yo les he dicho siempre, ¿no? Seamos críticos, pero nunca ingratos. Jamás. Si vas a hablar de lo que está mal, nunca te olvides hablar también de lo que está bien. Ese es el antídoto. Si por una discusión no soportas a tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu superiora, mejor con la hermana Rocío, ¿no? Y vas a hablar mal de ella, hazlo. Pero a continuación, ya que te desahogaste, ya que vomitaste, a continuación, también habla de lo que está bien en esa persona. Eso es justicia. Esa es justicia. Si no, el corazón se amarga. Se amarga. Dice Newman, no tiene nada de incorrecto indicar las deficiencias, siempre y cuando sea con el deseo de ayudar a superarlas. Porque si no, nos quedamos solo con una parte y nos apartamos de todo lo demás. Y eso es algo grave, ¿no? En el caso de Lutero es muy, muy claro. Por su ingratitud, se aparta de la iglesia, hace un desastre que hasta la fecha no se ha podido componer. Y esto ya nos dice algo. Si el impacto de Lutero ha sido tan grande, es quizá, esa es mi hipótesis, porque el Señor lo quería para una obra inmensa, una gran santidad. Y ahí se ve también que sí somos libres. Podemos decirle sí al Señor o no. Y dejarme llevar por lo propio. No es que Lutero fuera tan importante. Es que Dios esperaba mucho de él. Eso sí. Eso sí. Un Nietzsche, un Heidegger. Y qué casualidad, ¿no? Alemanes. Dicho sea de paso, ¿no? Y no. Y lo mismo pasa en el caso de nosotros. El Señor espera mucho de cada uno de nosotros, pero para bien, no para mal. Por ello, dice Newman, que en nuestros días vemos la extensión progresiva de un abuso que se ha ido gestando. ¿En qué consiste este abuso?
en el que durante unos siglos la razón ha usurpado el territorio de la moral y de la religión. Y tiene razón. Hoy, por ejemplo, la moral es sustituida por un parecer objetivamente arbitrario. ¿Sí o no? Por ejemplo, ya casi nadie se atreve a decir si esto está bien o está mal. Preferimos decir, pues cada quien, ¿no? Lo que diga, lo que prefiera, es su gusto, o a mí me parece que, ¿no? Yo opino, yo digo, no sé los demás, pero para mí no está mal, para mí no está bien. Tuvimos, repito, la moral como una norma objetiva por un parecer subjetivamente arbitrario. Y lo mismo sucede con la religión. Ahora, no importa lo que Dios es, sino lo que yo pienso acerca de Dios. Por ejemplo, si existe o no existe. Dime, Edgar. No, solo para reforzar eso que habías dicho la vez anterior, y es verdad. En la parte médica, a mi papá le acaban de entregar un estudio de resonancia sobre su columna, y el médico que escribe dice opinión. O sea, ya no es diagnóstico, ya no es, sino una opinión. O sea, opinión, no hay certeza. No, Puede ser, me parece. exacto, exacto. No hay certeza. Y esto que dice muy bien Edgardo, no hay certeza. Es ya la consecuencia dramática del relativismo. Por eso lo combatió tanto Joseph Ratzinger. No porque fuera una teoría inofensiva, sino por toda la serie de consecuencias que iba a traer consigo. Por ejemplo, hoy estaba viendo el celular, ¿no? Me puse a ver un ratito TikTok. Y lo que me llamó la atención es que sale un TikTok donde aparece un médico diciendo que nos han engañado por años, porque el colesterol elevado no es malo, al contrario, es sumamente benéfico para el buen funcionamiento cardíaco. Yo no estoy diciendo si está diciendo algo cierto o falso. Lo que estoy diciendo es que se apoya en una opinión. Certeza. Y otro vendrá y dirá que eso es mentira, que esto hace daño, y el otro dirá que no es cierto. Y esto se vive de manera muy directa en el ámbito médico. Te enfermas de algo, por ejemplo, del estómago, y un doctor te dice una cosa, otro te dice otra, otro te dice otra. Y llega un momento en el que dices, ¿a quién carajo le hago caso? ¿A quién le hago caso? Si todo parece indicar que en estos momentos lo que predomina es la opinión. Y la opinión entendida como una postura subjetivamente arbitraria. A mí me parece, yo digo, yo creo, yo supongo, yo afirmo, pero ya no hay una especie de consenso generalizado. Yo recuerdo todavía cuando era niño, por ahí de los 1800, que si te enfermabas del estómago, lo que te decían es, pues, tómate un té de manzanilla. Nadie lo decía, nadie decía, no, mira, la manzanilla tiene un efecto negativo en tu flujo sanguíneo. Té de manzanilla. Tenías gripa, tómate un caldo de pollo, acuéstate, duerme, descansa 3 días, se acabó. Teníamos un suelo firme. Hoy esa firmeza, esa certeza se ha quebrantado. Vivimos en suelo resbaladizo. Cada quien dice lo que se le ocurre, ¿no? Parece que vivimos de ocurrencias, literalmente de ocurrencias, además respaldadas por nuestra propia postura. Por ejemplo, yo estudié medicina, entonces yo afirmo esto, o yo estudié esto y digo aquello. Ya no hay un bien común compartido. Esto se ha roto. ¿Cómo se va a recomponer? No lo sé. Y bueno, sí lo sé, pero a través de un trabajo que restablezca estas rupturas y permita de nuevo incorporar una confianza compartida entre todos nosotros. Es decir, la única salida es renunciar a lo propio y volver a reconocer la prioridad de la verdad. Por eso Ratzinger es tan impresionante, que literalmente se adelanta 100 años, casi 100 años,
a esta gran tragedia del tiempo actual. Ahora, lo que nos dijo Newman, el mundo actual está muy quebrantado. Sí, pero lo importante es cómo entonces hay que recomponerlo. Ya sabemos, deseando la verdad de todo corazón y buscando siempre la verdad en todo, comenzando por mí mismo, ¿no? Interior, porque haya esa luz de la verdad en mi interior y que sea la verdad la luz que me guíe en todas partes. Ese es el remedio. Pero la seducción de autoencumbrarse a partir del propio parecer es fuerte, es fuerte. Por eso Newman lo dice, ¿no? Que justo por esta usurpación de la razón, ¿no? El propio ser humano se ha vuelto engreído. Y por ello, ¿no? En lugar de hablar de Dios, prefiere hablar de su preparación, de sus estudios, de sus convicciones o de su formación. ¿Cuántas personas no te dicen, no, yo he estudiado en tal y tal, tengo un doctorado, tengo una maestría, un máster, fui acá, he dado conferencias, y uno dice, bueno, ¿y eso qué? O sea, como si eso fuera, ¿no? Lo que te garantiza tu verdadera comunión con la verdad. Es decir, abandonamos el templo de Dios y nos convertimos nosotros en un templo autónomo, que es también uno de los aspectos que estamos padeciendo. Por eso tanta confusión, lo dijo muy bien Edgardo, ¿no? No hay certeza. Y a veces parece que esta falta de certeza también nos alcanza de una u otra manera. La verdad es que también en materia de fe a veces vacilamos. Incluso a veces nos podemos cuestionar si estamos realmente o no en lo correcto. Y más cuando vemos que al parecer personas que, por ejemplo, optan por un estilo de vida eco-friendly o budista, ¿no? Parecen ser los representantes de una existencia tranquila, pacificada, incluso alegre. Pero esto es parte también de los desafíos que tiene que afrontar nuestra fe. Hoy, el objetivo fundamental de la fe es no renunciar a la verdad. Porque si renunciamos a la verdad, estamos perdidos. Hay que volver a la verdad. Y ya sabemos, la verdad es Cristo. Ahí está. Y de ahí todo lo demás. ¿De acuerdo? Pues que sea nuestro propósito de año nuevo, no precisamente bajar de peso o hacer ejercicio, sino, ¿no? Tener a la verdad como mi sustento de vida. Tener como propósito de este año que comienza, ¿no? El hecho de que la verdad sea lo único que me oriente, a lo cual incluso consagro la vida. Porque como sabemos, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que opta por la verdad, de todo corazón, opta por Cristo. Y por ende, por su obra de salvación. ¿Ok? Por eso no nos dejemos a veces llevar tanto por los discursos elaborados. Siempre tengamos una pregunta. ¿Es verdad? Y pidámosle al Señor que nos ilumine. Porque queremos ser testigos de la verdad. Y también, obviamente, ¿no? Testigos de una verdad que permanece, a pesar de todo, en este mundo. ¿De acuerdo? Hilda, Olivia, Paola, Rocío, Isaías, Edgardo, un gran abrazo para ustedes. Muchísimas bendiciones. Que este año que empieza esté colmado de gracia y de la verdad. Ya no solo de felicidad, prosperidad y amor. Eso no.
Marco, Marco, Ese es un deseo arbitrario sin sustancia. muchas gracias por poder acompañarnos este año. Como te dije hace días, tuve un gozo muy fuerte de poder contar con tu presencia y con tu amistad. Te agradezco inmensamente este año, de corazón. No soy Pues muy muchas, bueno con las palabras, pero espero puedan ser significativas. no, claro que Que sí. esté detrás de ello, con mucho Sí, cariño. muchísimas gracias, Edgardo, también por eso, también por su acompañamiento, por su presencia, ¿no? Me parece que cada vez que yo los veo, aunque sea a través de esta pantalla, me queda claro que Dios está inquieto por salvar al mundo entero. Y estoy convencido de que Dios está muy contento porque hayan respondido a su llamado. Porque como ustedes saben, yo no soy la voz, yo soy el portavoz, nada más. La voz es Él, ¿no? Y Él siempre tiene que Muchas estar gracias. por encima de Yo también todos. quiero Pues agradecerte por todo este tiempo que yo he participado y una disculpa también porque todo este mes no pude. Me enfermé y todavía no puedo, salí, fui a Texas y allá creo que llegué enferma, pero ya estamos aquí de nuevo y pues yo les quiero desear un feliz año a todos y especialmente a ti. Y pues mi oración para ustedes pues va a seguir en este nuevo año 2023, pues les deseo lo mejor y pues mi entrega, mi servicio, pues lo ofreceré por ustedes. Pues sí, muchas gracias. No te olvides, hermana Rocío, que tú eres nuestra rama contemplativa, ¿eh? Sí, Tú eres la que ujú, sostiene a esta pequeña comunidad en el silencio de la oración, claro, sí, ¿vale? Bueno, pues no sí, olviden sí. también cuánto los quiero. Mucha bendición y de verdad que sea un año colmado de luz y sobre todo, ¿no? Marcado fuertemente por la presencia de la verdad en nuestras propias vidas. Lo mejor para Muchas ustedes, un gracias. abrazo, ¿no? Para ustedes y todas sus familias, nuevamente Hilda, Olivia, Edgardo, Isaías, Rocío, Paola, que Dios les bendiga y que su muy santa madre les acompañe y les consuele en todo. Cuídense mucho, Muchas gracias. Un muy bonito año para Sí. todos. La pasen realmente. bien. Nos vemos el próximo Gracias. viernes, el próximo año. El próximo año. Gracias. Cuídense, buena noche. Buenas noches. Buenas noches.